Hola a todos, en este video les quería compartir 5 trucos y consejos para la amoladora angular. Bueno, el primero de ellos tiene que ver con cómo colocamos la tuerca de ajuste. Si se fijan acá no es uniforme, sino que acá es plana, ¿sí? Y acá tiene como un topecito. Eso es para los diferentes tipos de disco que estamos colocando. Si colocamos un disco de corte fino, normal, si se fijan acá el eje nos queda al ras, por lo que vamos a colocar la arandela de esta forma, ¿sí? Para que aplaste todo el disco. Pero ¿qué pasa cuando colocamos un disco para esmerilar? Si se fijan ahí nos queda un hueco. Bueno, ese hueco lo vamos a rellenar con esta parte de la arandela. De esa forma nos aseguramos de que tenga un buen agarre. Algunos discos lo podemos colocar de cualquier forma, ¿sí? Es indistinto. Por ejemplo, este disco de corte lo podemos colocar así o lo podemos colocar así. Hay quienes dicen que si lo colocamos de una forma ya conviene no cambiarlo, porque las estrías que sujetan todo el material de corte como que se van acomodando de una forma en sentido de giro, y si lo damos vuelta después se pueden llegar a desprender trozos. Estos tipos de discos lo podemos colocar de cualquier forma, pero hay discos que sí tienen un sentido de giro. Hay discos que no lo podemos colocar de cualquier forma, como este disco para cortar cemento. Si se fijan acá, ahí tenemos una flecha que nos indica cómo tenemos que colocar el disco. La flecha indica el sentido, la flecha tiene que acompañar el sentido de giro de la amoladora. En este caso tendríamos que colocarlo de esta forma. Cuando estamos colocando un disco, ¿sí? El ajuste final lo realizamos con esta llavecita, ¿sí? Que tiene dos topes que encajamos acá, mientras apretamos el botón para que nos gire el disco y realizamos el ajuste. Pero ¿qué pasa? Hay veces que esta llavecita la perdemos, entonces simplemente haciendo fuerza, apretando el botón y haciendo fuerza hacia abajo podemos llegar a desajustar el disco, ¿sí? Y también después poder volverlo a ajustar. Hay que tener mucho cuidado cuando hacemos eso con este tipo de discos, porque el disco de esmerilar, ¿sí? Es bastante grueso y si le damos un golpecito o lo giramos no pasa nada. Pero en este disco en particular, al ser tan finito, si nosotros llegamos a por ahí golpear la mano para desajustar la tuerca, se puede llegar a dañar. Así que en ese caso conviene tomar el disco de esta forma, no usar golpes, sino tomar el disco de esta forma y con mucho cuidado hacer fuerza hacia abajo, siempre en casos extremos, ¿sí? Si tenemos la llavecita a mano o si no tenemos apuro nos conviene ir a comprar otra. Hay veces también que nosotros terminamos de ajustar, usamos la amoladora y ajustamos con esta llave. ¿Y qué pasa? Ahora yo ya no lo puedo desajustar ni siquiera haciendo hacia abajo. Bueno, en caso extremo que yo necesite sí o sí sacar el disco por una cuestión, no sé, lo que podemos hacer es con mucho cuidado, con un clavito y con un tornillo, lo colocamos en uno de los agujeritos, ¿sí? Colocamos la cabeza del tornillo para no dañar el enganche, lo colocamos en diagonal y le damos un golpecito muy pequeño. De esta forma la arandela se desajusta y podemos cambiar el disco, ¿sí? Este disco que ven a continuación es para escotar concreto, ¿sí? Pues podemos cortar también ladrillo. La amoladora toma aire por acá y lo expulsa por acá. Y el polvillo al girar así siempre va hacia nosotros y la amoladora puede llegar a tomar ese polvillo y se puede llegar a dañar el sistema, o a nosotros mismos es incómodo que nos tire el polvillo constantemente. Entonces ante esa situación podemos hacer algo. En otros videos ya explicamos y comprobamos llamando a una empresa de amoladoras que no importaba si tomábamos la amoladora así o de esta forma para que expulse el material hacia adelante. Entonces lo que podemos hacer en ese caso es cambiamos lo siguiente, cambiamos el agarre de este lado, siempre y cuando seamos derechos, ¿no es cierto? Ponemos el agarre de este lado, corremos la guarda, ¿sí? Corremos la guarda de esta forma y así. Y ahora el material, la amoladora ya no va a girar así, sino que va a girar así. En realidad va a seguir girando el mismo sentido. Lo que pasa es que nosotros al dar la vuelta, ¿sí?
ahora va a expulsar el material hacia adelante. Así, si estamos cortando ladrillo, no vamos a aspirar nada de polvillo por más que usemos mascarilla, y tampoco va a tomar la entrada de aire de la moladora todo ese polvillo. Y esos son los truquitos y consejos que les quería compartir hoy. Espero que les haya sido de utilidad. Si les fueron de utilidad, dejen un like, comenten, suscríbanse si quieren ver más contenido así. Les recuerdo también que activamos la membresía, son como una suscripción que pueden hacer por mes y tienen diferentes beneficios. Tienen suscripción desde 50 pesos, 150, etcétera, y cada uno de esos niveles tiene diferentes beneficios: videos personalizados, consultas, encuestas, y bueno, si quieren apoyar el canal también es una buena forma para hacerlo. Espero que les haya servido y nos vemos la próxima. Chau chau.